Hola, ¿qué tal? ¿Conoces sobre los principios del régimen tributario? Acompáñame en esta breve explicación. Pero antes les daré una breve introducción sobre el régimen tributario en la Constitución de la República del Ecuador. La Constitución del 2008 establece una nueva realidad jurídica centrada en los derechos de las personas y en el Estado como garante de esos derechos. Este enfoque también se refleja en el ámbito fiscal, donde se han constituido principios y obligaciones relacionados con el régimen tributario. El preámbulo constitucional expresa un nuevo modelo de Estado orientado al buen vivir, que busca una vida digna, armoniosa y realizada para sus ciudadanos. Dentro de este marco, el pago de tributos se reconoce como una obligación de los habitantes en un contexto donde el Estado garantiza los derechos y proporciona condiciones para su ejercicio. La Constitución incluye normas específicas sobre los tributos, sus finalidades y la distribución de competencias tributarias entre las instituciones públicas. El ciudadano tiene la obligación de pagar tributos como parte de su responsabilidad con el Estado. El principio de generalidad nos indica que ésta debe aplicarse de manera general y no estar dirigida a beneficiar o afectar a las personas o grupos específicos. También deben considerar la capacidad económica de cada contribuyente. Un ejemplo de este principio es que si se estableciera una ley donde indique el impuesto a la renta para todas las personas que ganan más de $11,000, esto sería un principio de generalidad, ya que no está dirigida a un grupo específico, sino a todos los ciudadanos con esa condición económica. Para una mejor comprensión, les daré un ejemplo. Supongamos que se establece una ley sobre el impuesto a la renta para todas las personas que ganan más de $11,000 al año. Eso es un ejemplo de principio de generalidad, ya que no está dirigida a un grupo específico. Sin embargo, si se estableciera o se exime el impuesto solo a los dueños de ciertos tipos de empresas sin justificación, eso sí violaría este principio. El principio de equidad en materia tributaria está estrechamente relacionada con la igualdad ante la ley. No se trata solo de igualdad formal, sino de reconocer las diferencias económicas entre las personas. Por ejemplo, si dos personas ganan $2,000 mensual, ambas deben pagar el mismo impuesto sobre la renta, pero si la otra persona ganara $10,000, debería pagar más en proporción a su ingreso. Eso refleja la equidad, ya que se trata de igualdad a quienes están en igual situación y de forma distinta a quienes tienen mayor capacidad económica. El principio de progresividad no excluye a la proporcionalidad, ya que ambos principios son complementarios. Mientras la proporcionalidad relaciona el impuesto con la capacidad de pago, la progresividad aumenta la carga a medida de esa capacidad crece. Por ejemplo, si una persona gana $1,000 al mes, paga un 5% de impuesto, mientras que alguien que gana $10,000 pagaría un 25%. Así, el sistema tributario es más exigente con quienes tienen más recursos. El principio de irretroactividad establece que las normas tributarias solo se aplican a hechos ocurridos después de su entrada de vigencia. Es decir, no pueden imponerse tributos sobre situaciones pasadas. Por ejemplo, si una ley que crea un nuevo impuesto entra en vigencia el 1 de enero del 2025, no puede cobrarse por ingresos obtenidos en 2024. Sin embargo, si una norma reduce la multa por una infracción cometida en 2024, esa norma sí puede aplicar. Este principio obliga al Estado a garantizar ingresos adecuados, pero siempre respetando los límites constitucionales y los derechos de los contribuyentes como la progresividad y la capacidad contributiva. Por ejemplo, si el presupuesto nacional prevé financiar la salud y la educación pública con impuestos, el sistema tributario debe asegurar la recaudación suficiente para cubrir esos servicios. Sin embargo, no puede hacerlo aplicando tributos excesivos o injustos que violen los derechos de los ciudadanos. Los procesos para cumplir obligaciones tributarias deben ser sencillos, reduciendo costos y facilitando el cumplimiento ciudadano.
En el principio de transparencia, el Estado debe informar clara y accesiblemente cómo se recaudan y en qué se usan los tributos, fortaleciendo la confianza ciudadana. En la suficiencia recaudatoria, se debe de ser suficiente para cubrir el gasto público previsto en el presupuesto sin afectar los derechos del contribuyente. En este principio, el sistema tributario debe maximizar la recaudación utilizando los mínimos recursos posibles, gravando actividades rentables sin desperdicio. Ahora tendremos un ejemplo de los últimos principios. Supongamos que el Servicio de Rentas Internas, el SRI, implementa una plataforma digital sencilla para que los contribuyentes puedan declarar los impuestos en línea. Esto es simplicidad administrativa. Ahora también, si muestran todo lo que se invierte según lo recaudado, eso es transparencia. Además, enfoca sus esfuerzos de fiscalización en actividades económicas con alta rentabilidad. Ese sería el principio de eficiencia. Y que ajusta las tasas para asegurar que se cubran todos los gastos públicos sin recargar a los ciudadanos, eso es suficiencia recaudatoria. Ahora bien, después de toda esta breve explicación sobre el régimen tributario, se necesita decir que llegamos a la conclusión de que este es un equilibrio fundamental para construir un sistema tributario legítimo y justo. La transparencia y la simplicidad no solo facilitan el cumplimiento, sino que también genera confianza y responsabilidad en los ciudadanos. En definitiva, un sistema tributario eficaz y equitativo es la columna vertebral que sostiene el ideal del buen vivir, donde la justicia fiscal se convierte en una herramienta para reducir desigualdades y construir una sociedad más solidaria y cohesionada.